¿Sabías que detrás de cada libro hay una historia que no está escrita en sus páginas? Escritores, pintores, músicos, gestores culturales, todos se sientan en esta mesa para contar sus anécdotas, sus procesos creativos y su historia. Con Luis Eduardo Navarro, profesor, crítico y comprometido con la cultura como un gran amigo. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por UNAP Radio. Descarga la aplicación y accede a nuestros contenidos 24/7. Cordial saludo a todos aquellos y aquellas que escuchan su podcast de La Carreta Literaria. Estamos haciendo un segundo podcast, un segundo programa en compañía del profesor Bernardo Mayorga, a quien pues hicimos en un primer programa una suerte de pequeño homenaje, ¿no? Que digamos es un honor para nosotros hacerlo desde la Universidad Autónoma y en nombre también de la cultura en general de la ciudad, ¿no? Y vamos también a seguir conversando con el profesor Sterling Castañeda a raíz de su último libro de poesía, El Cuadrador de Círculos. Habíamos tenido a Sterling aquí hace ya, creo que fue el programa 44 y 45, estamos llegando al programa 100, o sea que hace ratico, con el libro de Caminos Aleatorios. El profesor Bernardo Mayorga hace aquí en este texto, una suerte de, aquí se llama exordio, ¿no? Que sería como una suerte de prólogo. Bueno, ahorita miramos la definición del término. Profesor Mayorga, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este segundo podcast. Es un honor para nosotros tenerlo aquí en UNAT Radio, programa Carreta Literaria. Maestro. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Luis Eduardo. Me parece excelente ese nombre de Carreta Literaria. Sí, señor. Y a Sterling, estamos, Sterling Castañeda, segundo libro, El Cuadrador de Círculos. Bueno, Sterling tiene otros textos por ahí en remojo, pero lo que sale a la luz, ¿no? El Cuadrador de Círculos. Caminos Aleatorios fue el primero. Sterling, muchas gracias por acompañarlo. Qué bueno que sigas escribiendo y que pues tienes una visión, creo, hemos dicho un poco cuando hablamos de tus poemas, bastante innovadora y tratas de establecer una relación que supongo no es fácil, ¿no? Entre esa mirada de la matemática en el sentido más amplio y la poesía. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, maestro Navarro. Muchas gracias. Y al doctor Bernardo Mayorga. Para el doctor Bernardo, 1.000.000.000 de gracias. Bueno, en el programa pasado nos explicaba él más o menos bien, ¿no? En extenso, digo. Digo más o menos porque de todas maneras para los que no somos de esas áreas nos toca mirar con cuidado, ¿no? ¿Qué es el tema? ¿Qué es lo que significa? 1.000.000.000. En el sentido más rápido, ¿no? Cuando nos referimos a entonces 1.000.000.000 de gracias. Estás diciendo. El profesor Mayorga hizo el prólogo de este texto, que además como acostumbra en los libros. Exordio, porque tiene prólogo y tiene exordio, ¿no? Sí. Bueno, empecemos por ahí. ¿Por qué llamarlo exordio? Exordio es una especie de invitación y apertura, ¿no? Pues más o menos el mismo sentido del prólogo, pero el significado es más o menos ese, de invitación. Invitación a leer, a abrir algo ahí. Y hay prólogo, el prólogo. Es que le puse ese nombre porque cuando Sterling me pidió que le escribiera algo, ya estaba escrito ese prólogo. Entonces no podía poner prólogo 1, prólogo 2, entonces había que cambiarle el nombre. Por supuesto. Usted escribe aquí, bueno, pero decíamos antes de que nos olvide, que esta carátula está diseñada por la artista audiovisual egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Exacto. Sterling Castañeda.
Bueno, Karina, es que le Karina. decíamos aquí, Karina Castañeda. ¿Podemos, maestro, comentar algo sobre esa carátula? Muchas gracias. Si usted lo extiende, Ajá. es un cuadrado, un círculo con unas figuritas que hacen alusión a personajes que hay al interior de los poemas. El vendedor ambulante, ¿sí? Etcétera. Hay unas banderitas de Colombia muy sutiles porque en cierta forma el libro habla de, en la parte concreta, de algunos problemas que atañen al país por secular en secular. Sí. En general, Hay un globo que parece ser el globo terráqueo, tal vez. Encima una persona que tiene como una cometa, pero que la cometa es una estrella, ¿no? exacto, un arco iris. Eso es una bellísima ilustración como las que hace Karina. El primer libro también fue la ilustración de mi hija Karina. Sí, de Karina. Artista audiovisual. Bueno, felicitaciones a Karina para cuando vea y escuche este programa. Además el título, El cuadrador de círculos. Maestro Mayorga, eso es ¿cómo se llama? ¿Un dilema en matemáticas o una paradoja o un reto? Es que en las matemáticas griegas y hasta la fecha, pues, existen los que se llamaban en griego problemas délicos, por el oráculo de Delos. Y el primero de esos problemas era el de construir un cuadrado que tenga la misma superficie o área de un círculo dado. Entonces esto se llama la cuadratura del círculo, porque hay veces la gente cree que cuadrar el círculo es pintar un cuadrado que sea redondo. Obviamente eso no es. Sino lograr construir, pero con regla y compás exclusivamente, un cuadrado que tenga la misma área de un círculo dado. O sea, se da un radio, con ese radio se traza un círculo, con el compás, ¿no? Con regla y compás. Luego, con ese compás y una regla, construir un cuadrado que tenga la misma área. Ese era el problema de la cuadratura del círculo. Imposible de... Porque en los problemas délicos entonces había otros como la duplicación del cubo, que era construir un cubo con regla y compás que tenga exactamente el doble del volumen de un cubo dado. Eso también con regla y compás. Hay problemas parecidos, por ejemplo, la duplicación del cuadrado. Es muy fácil construir un cuadrado que tenga un área exactamente 2 veces la del cuadrado dado. Entonces, si tenemos un cuadrado de 1 por 1 por 1 por 1, los 4 lados 1, la diagonal es raíz de 2. Entonces, la diagonal, se coge el compás entre 2 esquinas opuestas y con esa longitud tiene el nuevo cuadrado va a tener exactamente... el primer cuadrado, pues es 1 por 1 es 1 el área. Sí. El segundo, raíz de 2 por raíz de 2, pues es 2. Exactamente el doble. Eso se puede hacer con regla y compás. Pero la duplicación del cubo, entonces estaba a la altura de la cuadratura del círculo y otros problemas. Trisección del ángulo, por ejemplo, también. Los griegos se intentaban solucionarlo y le echaron mucha cabeza a eso y fue imposible. Solamente en tiempos modernos se demostró que eso era imposible. Entonces, ahí vienen muchas de las, o sea, casi todos los poemas de Sterling tienen que ver con eso, con imposibilidades, incertidumbres, incompleteces, etcétera, que existen en las matemáticas. Entonces, eso es imposible. Y si es imposible, pues pierde el tiempo el que intente construir un cuadrado con la misma área de un círculo dado. De acuerdo, maestro Sterling. El primer poema tiene el título del libro, ¿no? Sí, bueno, señor. Uno de los primeros. No, el primero. Después del... además hay un prólogo del maestro... de Patricia, de Andrea Patricia Jaimes, poeta, y del maestro
Walter Gómez. Gracias a Andrea y a Walter que me acompañaron en la lectura de los poemas y en los prólogos, ¿no? En el apoyo, en el ánimo, en la compinchería de hacer este libro. Muchas gracias si nos están escuchando. Yo quiero maestro Navarro, traer a colación una pintura de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, profesor Bernardo. Ujú. Un hombre desnudo entre un cuadrado y un círculo. El círculo para Da Vinci representa lo divino, el cuadrado lo terrenal, el hombre, y lo mortal, y el hombre es como un puente entre el cuadrado y el círculo. Por eso dice acá, en el libro dice, entre el cuadrado y el círculo hay una cuerda tendida. Sobre ella, haciendo malabares, un hombre sostiene el fuego que los antiguos robaron a los dioses. Prometeo, el conocimiento. Hay una relación de imposibilidad, entonces, así como no se puede hallar la cuadratura del círculo. Prometeo robó el fuego a los dioses porque querían ser eternos como los dioses. Y ahí vinieron los castigos, ¿no? Sí, claro. Es imposible cuadrar esas dos cosas. Bueno, es una derivación de lo que hace Da Vinci, entre lo divino y lo humano. Nunca vamos a ser eternos como los dioses, primero que todo el tiempo. Y siempre vamos a tener problemas que nos van a tener entretenidos. Ese era el objetivo de la caja de Pandora. Los dioses nos mandan los males para que andemos entretenidos resolviéndolos y se nos quite de la cabeza la idea de querer ser dioses. De que era saltar el Olimpo. Leamos ese primero, maestro, de los cuadradores de círculos, que me parece además un poema bien logrado y bueno. Bueno, voy a aquí le ayudo con este mientras usted lo ubica. En el lugar escogido clavamos un palo. Le amarramos un extremo de la cuerda de cuero y con el otro extremo, tras el ritual del estiramiento, trazamos un círculo perfecto. Era nuestro primer círculo de piedras. En el centro colocamos el fuego. Pero los dioses no estaban contentos. El oráculo ordenó construir un altar cuadrado tan grande como el círculo de piedras. ¡Ay! Cuántas veces lo intentamos, pero la cuerda no daba abasto. Tampoco pudieron la regla y el compás. Desde entonces, condenados los cuadradores de círculos, solo resolvemos problemas que no tienen solución. Mas el intento nos ha llevado a territorios desconocidos, inexplorados. Hemos creado nuevos paraísos, nuevos espacios, nuevas medidas. Construimos nuevos círculos de piedra, pero siempre, siempre en el centro colocamos el fuego. Es el poema que da título al cuadrador de círculos. Yo creo que aquí Sterling se está imaginando a los constructores del monumento de Stonehenge. Sí, señor. Sí. Todo el mundo sabe, en Inglaterra hay un famoso monumento de Stonehenge de los antiguos celtas, que son unos monumentos de piedra muy grandes. Y hay muchos misterios alrededor de ese monumento, que es en forma de círculo precisamente. Y me imagino que está pensando en ellos Sterling cuando escribe eso. Dentro de la figura geométrica, las más antiguas son precisamente el círculo y el cuadrado, desde los antiguos constructores de templos en la India, que datan de 5.000 años antes de Cristo. Sí. Y la cuerda, que se estira en un ritual, es un ritual milenario, antiquísimo,
de clavar el palo, estirar la cuerda y moverse alrededor. Eso era sagrado y en el centro el fuego. Aquí yo quiero comentar otra cosita. Al final del poema dice, hemos creado nuevos paraísos, nuevos espacios, nuevas medidas. ¿En qué página está, maestro? En el mismo 23. poema. En el 23, el mismo poema, sí. O sea, tratando de resolver todos esos problemas, hemos creado nuevos paraísos. Ahí me imagino que Sterling se recuerda a las palabras de uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, David Hilbert, David Hilbert. alemán, que precisamente después de que Georg Cantor se inventó lo que hace un rato hablábamos de la teoría de conjuntos, entonces Hilbert dijo, Cantor ha inventado un paraíso del que ya nadie nos podrá sacar. Eso, ya, pero aquí precisamente no está explícitamente, pero en el fondo está eso, y como en muchos otros poemas lo mismo aparecen cosas de este tipo. Hemos creado nuevos paraísos, nuevos espacios, nuevas medidas. Es que sobre la teoría de conjuntos hasta el siglo XIX eso no existía. Eso es creación y casi exclusiva de una solamente, que fue la del matemático Georg Cantor. Y actualmente eso es prácticamente la base de todas las matemáticas. Sí, la teoría de conjuntos. Que a la postre también incurrirían paradojas. Claro, hay paradojas. Contradicciones con Bertrand Russell, Arnold North Wittgenstein, Kurt Gödel. Por ejemplo, una de las paradojas más notables de la teoría de conjuntos es que hay un teorema según el cual se puede descomponer una bola en trozos diferentes, de manera que al volverlos a armar se puede hallar una forma en que al volverlos a armar tengamos dos bolas iguales a las que teníamos al principio. Eso es consecuencia de un teorema, el teorema de elección, ¿no? De Zermelo Franklin. Sí. Y si se quita ese axioma a partir del cual sale eso, esa afirmación prácticamente absurda, si se quita ese axioma, entonces se cae gran parte de toda la teoría de conjuntos, que es la base de las matemáticas modernas. Ahora, pero en la práctica, pues, ¿quién puede descomponer una bola de tal manera que al reconstruirla tenga dos bolas idénticas? Eso es imposible. Pero son problemitas que existen ahí dentro de las mismas matemáticas. Creo que es el intento que queda bien, digamos que es parte de lo esencial de la poesía de Sterling, ¿no? Es como ante todas estas cosas que no tienen solución, siempre decimos que por ahora no tienen solución, pero ustedes los matemáticos dicen no tienen solución, ¿no? No, es que obviamente hay cosas que tienen solución, pero que no se ha hallado la solución, pero se sabe que la tienen. Pero la cuadratura del círculo podría ser... Eso no se sabía, hasta que en el siglo XVIII, por ahí, lo demostraron, ya matemáticamente lo demostraron que no era posible. Que no era posible. Pero, como dice Sterling en el poema, sí creamos una suerte de mundos, sí. Como en la teoría de conjuntos, esto fue creada por eso, a consecuencia de todo eso. Que funcionan, que nos sirven, a veces para... Las matemáticas muertas. De acuerdo. ¿Con cuál poema seguimos, maestro? A ver, a mí dentro de los problemas abstractos, el libro... Sí, tiene dos partes, ¿no? El libro se divide en dos partes. El uno se refiere a problemas abstractos. De lo abstracto, que hay 23 poemas. Y otros problemas concretos. ¿A qué se refiere con problemas abstractos? Yo creo que solo leyéndolos se de acuerdo. pueden... Entonces, razones obvias. Por razones obvias pensamos el mundo. Intentamos atraparlo con la red del lenguaje, meterlo en una caja, mas los pensamientos cojean. El lenguaje no da abasto, tiene fisuras. Nunca tendremos al mundo en las manos. Por razones obvias necesitamos un lenguaje nuevo en el que sea posible lo imposible, pensable lo impensable, aceptable lo inaceptable. Un lenguaje decidido a jugar, decidido a transgredir toda ley,
que no le quepa la menor duda, decidido a incluir el tercero excluido. Por razones obvias, el escriba que manipule los nuevos símbolos no será correctamente interpretado, no será correctamente leído. Por razones obvias. Por razones obvias, gracias. Me llama la atención de ese poema, el epígrafe el que pones aquí, ¿no? De Osip Mandelstam. He olvidado la palabra que quería pronunciar y mi pensamiento incorpóreo regresa al reino de las sombras. O sea, ¿cómo pensamos? Se pregunta el doctor Bernardo Mayorga en su libro de cálculo. No lo sabemos. Sabemos sí que necesitamos de un lenguaje para expresar nuestros pensamientos, pero el lenguaje tiene fisuras, cojea. Por tanto, nuestros pensamientos no pueden abordar toda la realidad. Hay temas que no se pueden abordar con el lenguaje, como dice el profe Bernardo Mayorga en el exordio, hablando de Wittgenstein, filósofo del lenguaje austriaco. Temas como la ética, la moral, términos de ese estilo no se pueden manejar con el lenguaje. De acuerdo. Según el genio austriaco, dice el profesor Mayorga, se puede hablar de los hechos del mundo, de las relaciones lógicas entre ellos, pero no se puede hablar de lo que no es un hecho describible del mundo, como la ética y la estética o como los límites del lenguaje mismo. Más como, así como Schrödinger sostenía que las cosas se pueden demostrar o refutar son triviales, tal vez las cosas más importantes de la vida, en la vida de los seres pensantes, sean precisamente aquellas en las que no se puede hablar en términos lógicos, pero que hablamos. Claro, cuando yo digo un lenguaje decidido a incluir el tercero excluido, pues, ¿a qué me refiero? El tercero excluido es una ley de la lógica aristotélica. Una proposición es verdadera o es falsa, ¿no, doctor Bernardo Mayorga? Sí, señor. Pero no hay una tercera opción. No es medio verdadera y medio falsa. O falsa. ¿Mm? Sin embargo, así no es la vida. La vida no es 0 o 1. La vida es imprecisa. Los fenómenos de la vida, la biología, ¿cierto? Se puede dar el caso en que algo es y en cierta medida también no es. Entonces, fíjese que esas son leyes de la lógica del lenguaje que no logran capturar toda la realidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que dijo el doctor Bernardo Mayorga tomándonos ahorita el tinto, van a haber proposiciones en el lenguaje, en todo el lenguaje axiomático, deductivo, formalizado, van a haber proposiciones, doctor Bernardo Mayorga, de las cuales no podemos decir si son verdaderas o falsas. Necesitamos un nuevo lenguaje, pero... Y hay que aclarar que eso de que no se puede saber si son verdaderas o falsas, no es una opinión de alguien, sino es un teorema de un austriaco, un genio austriaco, Gödel, que se llama el teorema de incompletitud. Entonces demuestra que existen siempre proposiciones que no pueden ser ni demostradas ni refutadas. Y eso, profesor Lucho, teniendo como premisa que nosotros usamos el lenguaje en el buen sentido, con buenas intenciones, ¿no? Pero usted sabe que eso no es así. Déjeme leer el siguiente poema. ¿Qué es cuál, maestro? Palabras mayores. Palabras mayores. Página 25. Que trata también del manipuleo de las palabras, del lenguaje, ¿cierto? Con ciertos intereses, ¿de acuerdo? Palabras mayores. Yo, espantapárrafos, con mi arco y con mi flecha, salgo a cazar palabras mayores, las más grandes entre todas las palabras,
pero no hay blanco a la vista. Todo es blanco sobre blanco. No se ve la palabra clara y distinta. Al principio las palabras creaban mundos y el mundo era de palabras y las palabras tenían magia. Un conjuro bastaba para eliminar la bestia, para hacer llover, para levantar al muerto, para indicar el lugar exacto de la caza y de la pesca. Ya la palabra no tiene poder, ya la palabra no quiebra huesos, ya no detiene la tormenta, solo quedan palabras necias, palabras huecas, meros chasquidos de lenguas muertas. Es incluso la queja de los abuelos que están hoy, ¿no? Que dicen, ya la palabra no tiene valor. Eso. Ahora necesitamos firmar Bueno, muchos y documentos. esto está relacionado también, el problema del lenguaje, con lo que Lucho estaba diciendo hace un rato acerca de las cosas que se pueden decir y no decir. Eso corresponde a un poema. Yo no sé si usted ni quiere que lo leamos de una vez. ¿Cuál? El relacionado con Wittgenstein, precisamente. El de la madre. Ah, El de la madre, Esto es página 55, creo. página 55. madre con lluvia. Madre con lluvia, Sí. que usted lo menciona también en el exordio, ¿no? Precisamente tiene que ver con el lenguaje, otra vez. Pues yo creo que lo puede leer Lucho, que tiene mejor dicción. Gracias, maestro. Madre con lluvia. ¿Por qué lloras, madre, cuando ves caer la lluvia desde la ventana? ¿Canta acaso la lluvia la tristeza de mi madre? La lluvia es solo lluvia, madre, solo trae lodo. No la oigas, no la oigas. ¿Qué vas a ver la lluvia de tristezas? Ay, hijo, de lo que no sabes, mejor no hablar. ¿Qué sabes tú del canto de la lluvia? ¿Qué sabes tú de la tristeza de tu madre? Sí, precisamente dice que de lo que no, mejor no hablar de lo que no sabes. Eso tiene que ver con el final de un famoso libro que ya lo citó Sterling, el gran filósofo austriaco Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Algunos lo consideran el mayor filósofo del siglo XX. Bueno, eso es el mejor filósofo, eso va en gustos, ¿no? Sí. Y el famoso Tractatus Logico-Philosophicus de 1921 termina con la frase: de lo que no se puede hablar, lo mejor es callar. Y entonces está relacionado con la frase de la mamá. Sí. Como ¿Qué sabes de lo que no sabes? Mejor no hablar. ¿Qué sabes tú del canto de la lluvia? Bueno, ¿Qué sabes tú de la decía que no hay un lenguaje, hay lenguajes, hay juegos del lenguaje. Cada forma de vida, por ejemplo, los vendedores ambulantes tienen su jerga, los albañiles, los matemáticos, los filósofos, los químicos, cada uno es un lenguaje. Una gramática construyen. Una simbología. Lo que voy a leer a continuación se llama Hombre X, donde procuro sacar de esa caja cuadriculada al hombre, porque el hombre también se puede expresar sin necesidad de lenguaje. De acuerdo. Hombre X. Hombre X ya no quiere ser la incógnita en una ecuación de segundo grado. Hombre X ya no quiere ser, en el viejo mapa de trapo, la marca del lugar exacto donde el pirata enterró su tesoro. Hombre X ya no quiere ser un número romano. No quiere ser en el psiquiátrico la talla de una blanca camisa de fuerza. Hombre X ya no quiere ser lenguaje escrito,
juego combinatorio de símbolos. Teme ser manipulado y convertido en asterisco. Hombre X ya no es parte de un esquema, de una estructura, correctamente interpretado, correctamente leído. Ya no es la cosa que es otra cosa. Hombre X tiene ahora otros alcances. Sus piernas y sus brazos crecen, se extienden, se ramifican en una red de aleatorios caminos. La incertidumbre es su guía. De acuerdo, hay una cosa, ya estamos en la recta final, agradeciendo pues que nos hayan acompañado en estos 2 podcasts, pero hay uno que podría, bueno, aquí digamos que un poco en la línea que lo presenta el profesor Mayorga, ¿no? Y que los lectores también lo percibimos, de que aquí hay preocupaciones profundas del ser humano, ¿no? Las inquietudes, las preguntas no resueltas, de qué es, para dónde vamos, están ahí planteadas. Pero hay una que me llama la atención porque parece ser, digamos, y creo que está en los temas de lo abstracto, que es o en lo concreto, el hombre aerosol. Ah, qué bien. Que me suena mucho. Bueno, eso está en lo abstracto. Página 29, hombre aerosol. Léalo, maestro. Y luego comentamos. Bueno, yo soy el hombre aerosol. Lucho por mi territorio contra monstruos que no veo. No con la arpía, con la quimera o con el minotaurio. No con los lobos, con el león o con el leopardo. Lucho por mi territorio contra las veloces y primitivas cucarachas que en las noches merodean mis cajas de recuerdos, contra las arañas de viento que en mis 4 esquinas tejen teoremas sobre hexágonos concéntricos, contra las moscas del aburrimiento que zumban a mi alrededor describiendo círculos perfectos. Lucho contra las organizadas hormigas que en fila aparecen y desaparecen, llevándose mis migajas por túneles de silencio. Yo soy el hombre aerosol, no con lanzas ni con espadas, no con flechas de fuego. Yo marco mi territorio con nubes de veneno. Yo tengo un poco que puede leerse también desde una perspectiva política, ¿o no, maestro? Pues me entró el afán porque yo traía 3 para leer de lo concreto. Navarro, si me permite, Sí, para mí es importantísimo. Como ven, la primera parte son problemas del lenguaje, básicamente, pero hay otros problemas concretos que atañen al hombre moderno, a las ciudades modernas. Por ejemplo, esto de los vendedores ambulantes. Son problemas concretos. Y quiero leer el siguiente. En página 49. Ok. Voy a leer unos 3 seguidos, profesor Navarro. Sí, para aprovechar ya estos últimos Listo. segundos. El vendedor de sombra. De esquina a esquina va con su sombrilla el vendedor de sombra protegiéndonos del sol. Por unas monedas, bañado en sudor, camina junto al comprador. Lo cubre con su sombrilla, lo refresca, lo atiende como a un faraón. La ciudad se derrite del calor, las huellas de los zapatos se hunden en el asfalto de 2 en 2. Al caer la noche abre su sombrilla en cualquier esquina, junto a un montón de baratijas. Arma su caverna, su trinchera, su guarida, su almohada y su colchón. No sueña con el paraíso, sueña con golpes de suerte, sueña así con golpes de calor y con una sombrilla grande para vender más sombra con el favor del sol. Seguidamente, esto de las
¿cómo se llaman? Barreras, fronteras invisibles de los barrios. Es otro problema que a diario es de lo concreto. Levantadores de cuerpo, página 60. Y termino con otro poema. Los levantadores de cuerpos. La problemática que a diario viven las ciudades en sus barrios periféricos. Cada fin de semana son 2, 3 muertos. Los levantadores de cuerpos. Por las empinadas calles de Loma Caliente, calles de cuentas pendientes, subiendo o bajando lo mataron por un trapo, por un cigarrillo, por un trago de aguardiente. Cubiertos con trajes blancos como astronautas llegan los levantadores de cuerpos, se ajustan los guantes azules, se agachan y como arañas envuelven el cuerpo con cinta plástica transparente. En bandeja lo levantan y lo introducen en las fauces de la bestia devoradora de muertos, la furgoneta blanca de la morgue. Bajan la compuerta, bajan el telón, se quitan los guantes y se alejan. La madre que llora y grita corre tras la furgoneta. Hijo, hijo, te amo, solo quería que cambiaras. Pero nada cambia en Loma Caliente. Solo cambian los guantes azules y la cinta plástica transparente. Para terminar, profesor Navarro, el muro de la escuela. ¿De acuerdo? La escuela como institución de adoctrinamiento. No una institución para librepensadores. Página 63. Página 63. Entre otras cosas que no todo el mundo tiene acceso a la escuela. El muro de la escuela. Cayeron los muros de Jericó sitiados por trompetas. Cayeron los muros de Babilonia custodiados por toros y dragones, todas sus 7 puertas. Cayeron los muros de Troya por la astucia de un caballo de madera. Cayó el muro de Adriano, la torre de Babel, la gran muralla china. Cayeron los muros del templo. La torre de Siloé, el muro de Berlín, las torres gemelas. ¿Por qué no caen entonces los muros de la escuela? Muy bien. Creo que es un buen tema para terminar. Entonces, gracias, maestro Sterling. Éxito con esta nueva publicación. Se está divulgando en la ciudad y creo que usted representa una idea y un concepto, creo que hacía falta, ¿no?, en la poética regional. Gracias, profesor Mayorga, por la paciencia, por estar aquí acompañándonos. Es un honor para nosotros pues que haya estado conversando aquí en este programa de La Carreta Literaria. Ha sido un honor que me haya invitado, Lucho. Muchísimas gracias. Bueno, y gracias a los oyentes. Gracias, profesor Sterling. Gracias. Y para mí, gracias a la vida, porque cuántos miles de egresados de la UIS que han subido a hombros del doctor Mayorga para ver más lejos, quisieran estar aquí con él y tener ese contacto académico, intelectual, que ahorita estamos teniendo. Es un honor, es de lo mejor, doctor Bernardo Mayorga, de mi vida. Muchas gracias. Un millardo de gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y vaya escribiendo el otro libro para que estemos de nuevo, ¿sí o no? Aquí. Sí, bueno, gracias a todos, gracias a Efraín San Juan, nuestro ingeniero de sonido, y gracias a los oyentes. Chao, chao, hasta una próxima oportunidad. ¿Sabías que detrás de cada libro hay una historia que no está escrita en sus páginas? Escritores, pintores, músicos, gestores culturales, todos se sientan en esta mesa para contar sus anécdotas, sus procesos creativos
y su historia. Con Luis Eduardo Navarro, profesor, crítico y comprometido con la cultura como un gran amigo. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por UNAP Radio. Descarga la aplicación y accede a nuestros contenidos 24/7.